Las válvulas cardíacas son estructuras que regulan el paso de la sangre en el corazón, permitiendo únicamente el paso de ésta en un solo sentido. Así, al abrirse, permiten la circulación sanguínea y al cerrarse impiden su retroceso. La función de las válvulas es fundamental, ya que es gracias a su actuación que se logra la correcta dirección y distribución de la sangre, tanto a los pulmones como al resto de órganos, así como dentro del propio corazón. Podemos diferenciar dos grupos dentro de estas válvulas. Por un lado, encontramos las válvulas semilunares, que serían la aórtica y la pulmonar. La aórtica y la pulmonar son dos de las 4 válvulas que encontramos en el corazón y se sitúan a la salida de los ventrículos, recibiendo este mismo nombre. La válvula pulmonar se encuentra en la salida del ventrículo derecho y lo separa de la arteria pulmonar, la cual dirige la sangre desoxigenada hacia los pulmones, donde se realizará el intercambio gaseoso. Por otra parte, la válvula aórtica se sitúa en la salida del ventrículo izquierdo y regula el paso de la sangre desde este hasta la arteria aorta, que se encarga de hacer llegar la sangre desde el corazón a todos los tejidos del cuerpo. En cuanto a su anatomía, la válvula aórtica tiene 3 valvas en forma semilunar: cúspide coronaria izquierda, cúspide coronaria derecha y cúspide no coronaria. Por otra parte, encontramos la válvula pulmonar, que mide aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro y posee 3 valvas semilunares: anterior, adosada a la aorta lateral derecha y lateral izquierda, ambas oponentes a la aorta. Las válvulas atrioventriculares, o también conocidas como válvulas AV, previenen el reflujo de la sangre de los ventrículos a las aurículas durante la sístole. Estas válvulas se cierran cuando un gradiente de presión hacia atrás empuja la sangre y se abren cuando un gradiente de presión hacia adelante fuerza la sangre hacia adelante. Por razones anatómicas, las válvulas atrioventriculares delgadas no requieren casi ningún reflujo para provocar el cierre. Encontramos a las otras dos, la válvula tricúspide atrioventricular derecha. Esta válvula está ubicada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Impide el reflujo de sangre del ventrículo derecho para el atrio derecho. Presenta 3 cúspides: anterior o superior, septal y posterior o inferior. La otra sería la válvula mitral o atrioventricular izquierda. Esta válvula está ubicada entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, impidiendo el reflujo sanguíneo. Presenta, a diferencia de la anterior, 2 cúspides: una anterior, aórtica anteromedial o septal, y una posterior, ventricular o posterolateral. Las válvulas cardíacas desempeñan un papel fundamental en la función del corazón y en la circulación sanguínea. Su importancia radica en su capacidad para mantener el equilibrio hemodinámico, es decir, mantener constante el flujo sanguíneo en valores normales. Cuando las válvulas funcionan correctamente, el corazón puede bombear sangre eficazmente a los pulmones y al resto del cuerpo, proporcionando el oxígeno y los nutrientes necesarios para mantener la vida. Tan importante es el correcto funcionamiento de las válvulas que podemos diferenciar cómo actúan en cada fase del ciclo cardíaco. En la fase de llenado auricular, es decir, en la diástole ventricular, la válvula tricúspide y la mitral se abren permitiendo que la sangre fluya desde las aurículas hacia los ventrículos. Su apertura sincronizada asegurará un llenado ventricular completo y eficiente. Luego, en la fase de contracción ventricular, la válvula aórtica y la pulmonar se abren para permitir que la sangre sea expulsada de los ventrículos hacia la arteria aorta y la arteria pulmonar, respectivamente. Esto asegura que la sangre fluya hacia el cuerpo y los pulmones. Después, en la fase de relajación ventricular, que sería la diástole ventricular tardía, la tricúspide y la mitral se cierran para evitar el flujo retrógrado de la sangre desde los ventrículos a las aurículas. Esto es crucial para mantener la presión sanguínea y evitar así la congestión en las cavidades auriculares. Y ya por último, en la fase de relajación ventricular completa, que sería la diástole ventricular temprana, la aórtica y la pulmonar
también se cierran en esta etapa para prevenir el retroceso de la sangre desde las arterias hacia los ventrículos. Esto mantiene la sangre fluyendo en la dirección correcta hacia el sistema circulatorio y los pulmones. ¿Qué son los sonidos cardíacos? Ahora que ya hemos visto lo que son las válvulas, podremos hablar de los sonidos cardíacos, ya que tienen una estrecha relación que veremos más adelante. Pero primero, los sonidos cardíacos son sonidos breves y transitorios producidos por la apertura y el cierre de las válvulas y también por el movimiento de la sangre en el corazón. Por lo tanto, cuanto más turbulento es el flujo sanguíneo, más audibles serán las vibraciones creadas. Como podemos ver, las válvulas y los sonidos cardíacos están muy relacionados, ya que cuando las válvulas se cierran, las paletas de las válvulas y los fluidos circundantes vibran bajo la influencia de cambios repentinos de presión, emitiendo un sonido que viaja en todas las direcciones a través del pecho. Ambos sonidos son los que pueden establecer una relación con las válvulas cardíacas, ya que ambos son sonidos de alta frecuencia y surgen por el cierre de diferentes válvulas en diferentes fases del ciclo cardíaco. Cuando los ventrículos se contraen, primero se escucha un sonido causado por el cierre de las válvulas atrioventriculares, la tricúspide y la mitral. Este tono de vibración es bajo y relativamente duradero y se conoce como el primer ruido cardíaco, es decir, el S1. Por otra parte, cuando las válvulas aórtica y pulmonar se cierran al final de la sístole, se escucha un chasquido rápido, porque estas válvulas se cierran rápidamente y el entorno vibra durante un breve periodo. Este sonido se denomina segundo ruido cardíaco, es decir, el S2. Lo que se escucha en el primer sonido es un loop, mientras que lo que se escucha en el segundo es un dub. Esto se reproduce en bucle generando lo que se denomina coloquialmente como el loop-dub del corazón, que se escucharía de la siguiente manera. Pasamos ahora al tercer y cuarto ruido, S3 y S4. El tercer ruido cardíaco puede ser fisiológico, como en el caso de algunos atletas, ya que, como consecuencia de una carga cardíaca repetitiva, ocurre una remodelación fisiológica. O por otra parte, puede ser patológico, como en el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva. Este sonido está relacionado con una desaceleración anormalmente rápida del flujo de entrada diastólico temprano del ventrículo izquierdo. El S3 hace un sonido ta después del loop-dub. Por otra parte, el cuarto ruido cardíaco está asociado con la contracción de las aurículas en ventrículos parcialmente llenos y no distensibles, es decir, no rígidos. El S4 es un signo patológico en los jóvenes, pero se puede encontrar también en personas mayores debido a una disminución relacionada con la edad en la distensibilidad ventricular. El S4 hace un sonido ta antes del loop-dub. Estos sonidos se escucharían de la siguiente manera. Aparte de todos estos, existen sonidos adicionales que incluyen los soplos, ya sean fisiológicos o patológicos, clics y chasquidos. Estos sonidos se escuchan en personas con anomalías estructurales del corazón, como defectos del tabique, estenosis valvular o regurgitación mitral. Los más comunes pueden que sean los soplos cardíacos, que no es más que un sonido producido por el reflujo de la sangre a través de cualquiera de los dos conjuntos de válvulas que no pueden cerrarse o abrirse correctamente.